Hola, yo soy Cal y bienvenidas a el curso de matemáticas financieras. El día de hoy vamos a ver tasas equivalentes. Bueno, antes de empezar, quiero mandar un saludo a Alberto, a Betito, que es sobrino de mi mejor amiga Jimena, y pues Betito también es mi amigo. Entonces, pues le quería mandar un saludo. Pero bueno, tasas equivalentes. A ver, ¿cuál es el problema a atacar con las tasas equivalentes? La cosa es que cuando nosotros tenemos intereses compuestos, no siempre la tasa que nos dan, que nos dicen, es, se corresponde con lo que vamos a obtener al final. Para eso tengo un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos dos opciones. Hay una inversión que nos ofrece el 9.8% de intereses con capitalización mensual. Y ustedes tienen la intención de invertir por un año. Pero hay otra inversión que les ofrece el 10% de intereses anuales. 10% anual con capitalización anual. Entonces, si no se lo pensaran mucho, pues cualquiera diría, pues me voy con la del 10%, porque si de todas formas voy a meter mi dinero por un año, el 10% suena más en principio, pero aquí, como tenemos capitalizaciones mensuales, quiere decir que nos van a dar cada mes, cada mes vamos a estar reinvirtiendo el dinero que vamos generando, entonces vamos a estar haciendo crecer nuestro dinero cada mes y vamos a poder aprovechar el crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué nos conviene más hacer? Bueno, vamos a calcular. Supongan que, monto es capital y como es interés compuesto, vamos a poner aquí 1 más P, donde P es nuestro porcentaje elevado a la T es la cantidad de tiempo. Para facilitar las cosas, ¿qué les parece si hacemos C igual a 1? Pues 1 por lo que sea es S lo que sea, entonces 1 más P a la T. Ahora, vamos a ver cuánto ganamos si nos vamos con la primera. Entonces, es 9.8% de intereses, eso nos lo dan, es anual. Siempre cuando no nos dicen, o en como un consenso general, el porcentaje que te dan es anual. Entonces, como no, tenemos capitalizaciones mensuales, entonces vamos a suponer que aquí lo vamos a hacer con el primero por un año. Cuando tenemos capitalizaciones mensuales, entonces tanto nuestro tiempo como nuestro porcentaje lo tenemos que convertir a a años. Entonces se puede hacer una regla de 3, pero en realidad esto es fácil. Nuestro porcentaje más bien va a ser el 9.8%, que ya si lo convertimos a números es 0.098 dividido entre 12. Sí, porque lo estamos dividiendo entre 12, porque como son capitalizaciones mensuales, como hay 12 meses en el año, entonces tenemos que dividir entre 12 para que ya quede cuánto es nuestro porcentaje en meses o nuestra tasa de intereses en meses. Y el tiempo pues van a ser 12 meses. ¿Ok? ¿Cuánto es esto? A ver, voy a sacar la calculadora. Me sale 1.1025. Entonces, bueno, como es dinero, a lo mejor no es realista poner todo esto, pero si el capital en vez de ser 1 peso hubieran sido 10,000 pesos, entonces aquí el monto sería 11,025. ¿Cuál es el monto si nosotros nos vamos con la segunda? Pues si nos vamos con la segunda, C por 1 más P a la T, la fórmula es la misma, pero aquí la capitalización es anual, entonces C digamos que es igual a 1 nuevamente, entonces P es 10%, o sea 0.1, 0.10, T
es, pues como es un año, pues nada más es 1. Entonces aquí ya no tuvimos que convertir nada porque ya tenemos el 10% ya es anual. Un año, pues nada más es elevado a la 1. Y entonces esto nos da 1.1. O sea, 1000. O sea, si hubiéramos invertido 10,000 pesos, aquí nos hubiera quedado 11,000 pesos exactamente. Pero invirtiendo 10,000 pesos aquí, nos queda 11,025. Y esa diferencia puede parecer chiquita, pero si ustedes van a ahorrar por varios años, por ejemplo, si están ahorrando para su retiro, esa diferencia crece y crece y crece y crece, sobre todo porque como es crecimiento exponencial en el interés compuesto, entonces la diferencia puede hacer que sean miles de pesos de diferencia después de varios años. Entonces, aunque puede sonar contraintuitivo, resulta que 9.8% de intereses capitalizado mensualmente les da más que 10% de intereses capitalizado anual. Entonces se inventa este concepto de tasas equivalentes. Nosotros queremos saber si nosotros nos dan dos tasas que tienen capitalizaciones diferentes, ¿cómo podemos compararlas? Aquí, si simplemente comparamos 9.8 con 10, suena a que 10 va a ser más. Pero es que no estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Estaríamos comparando una pera con una manzana. Entonces, no son equivalentes en ese sentido estas tasas, porque la capitalización juega un papel ahí muy importante. Lo que es la tasa equivalente es preguntarnos justamente qué porcentaje ganaríamos si lo dejáramos la cantidad de años, de tiempo que está en lo que queremos comparar. Si ven aquí, esto es 10.25%. O sea, básicamente lo que podríamos decir aquí es que esta tasa de 9.8% es equivalente a una tasa de 10.25% anual, ¿sí? O sea, esa tasa que nos están dando, si nosotros la transformáramos a tasa anual, entonces sería de 10.25. Y de hecho, nosotros podríamos decir que es equivalente, es exactamente lo mismo, 9.8% de intereses capitalizados mensualmente que 10.25% de intereses capitalizados anualmente. Es decir, nosotros lo que hicimos fue sacar cuál es el porcentaje de nuestra capitalización mensual si lo dejamos un año y nos dio el porcentaje que sería el equivalente a capitalización anual. Entonces, justo aquí ya obtuvimos una tasa equivalente. La tasa equivalente a esto, a 9.8% capitalización mensual, su equivalente anual es 10.25. Entonces, ahorita justo pues con este problema ya lo sacamos casi sin saber, pero vamos a ser más específicos. A ver, supongamos que nosotros tenemos una inversión o puede ser una deuda, pero bueno, inversión y deuda es lo mismo, solamente depende de quién la mira, ¿no? La persona que está prestando dinero es inversión y la persona que está recibiendo el dinero es deuda, ¿no? Porque lo tiene que pagar después. Así que es lo mismo. Y entonces nosotros tenemos una tasa I que tiene capitalizaciones, no sé, le voy a poner capitalizaciones A. ¿Ok? Tiene capitalizaciones A. La pregunta entonces es, ¿a qué tasa J equivale si tuviéramos o si tenemos capitalizaciones B? Ejemplo, tenemos una tasa de 10% con capitalizaciones mensuales. ¿Qué tasa o cuál es la tasa a la que sería equivalente esta tasa I si queremos nosotros compararla con una que tiene capitalizaciones trimestrales?
por decir una cosa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un procedimiento a través del cual vamos a saber cuál es la tasa a la que equivaldría. Aquí, por ejemplo, si el problema es, tenemos una tasa de 9.8% con capitalizaciones mensuales, ¿cuál es la tasa? ¿A cuál tasa equivale si tenemos capitalizaciones pero anuales? Entonces, la tasa es esta, la tasa es 10.25%. A ver, entonces la idea es que nosotros nosotros queremos que sea el mismo monto. Como monto es igual a C por 1 más nuestra tasa y que a lo mejor tenemos que multiplicarla por una cosa que es para convertirla a las capitalizaciones. Entonces le voy a poner por A y luego le elevamos a cierta cantidad de tiempo. Y esto y por A pues puede ser el equivalente aquí, por ejemplo, que nuestra P nosotros pues tuvimos que dividir entre 12 para tener nosotros lo correspondiente a nuestras capitalizaciones. Entonces, por una cantidad de tiempo, le voy a poner T1 que se corresponda a esta capitalización A. Y nosotros podríamos tener un monto que sea nuestro capital C, 1 más, y aquí sería J por B. O sea, ¿qué pasa si lo hacemos con este otro problema? Y lo elevamos a una cantidad de tiempo T2. Si nosotros queremos que sean cantidades de tiempo iguales y que nos dé el mismo monto, entonces, pues nosotros podemos igualar esto. Supongamos que invertimos la misma cantidad de capital. Así, imagínense que ustedes invierten su dinero con una tasa I a capitalizaciones, no sé, mensuales. Y un amigo o una amiga invierte la misma cantidad de dinero con una tasa J, pero que tiene capitalizaciones diferentes, que tiene capitalizaciones semestrales, por decir una cosa. Y entonces, después de un año, se encuentran y sacan el dinero y resulta que sacaron la misma cantidad de dinero. Y entonces, aunque la tasa I y la tasa J eran diferentes, como las capitalizaciones también eran diferentes, entonces al final resultó que esas dos tasas eran equivalentes, ¿sí? Lo cual hubiera pasado en este problema, por ejemplo, si aquí hubiéramos puesto 10.25%. Esa capitalización anual y esta capitalización mensual hubieran sido equivalentes. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuánto tiene que valer J para que sea equivalente, para que sea la misma tasa? Entonces, el chiste es que es el mismo capital y el monto tiene que ser igual. Entonces, si nosotros tendríamos que igualar estas dos para resolver una ecuación, entonces esto sería capital por 1 más J por B a la T2. Le pongo T1 y T2 porque aunque es la misma cantidad de tiempo, dependiendo de la capitalización, si está en años, pues puede ser 1 porque es un solo año, pero si está en meses, por ejemplo, su capitalización pues puede ser 12. Entonces, aunque es la misma cantidad de tiempo, dependiendo de la capitalización, T tiene que ajustarse de acuerdo. Entonces, esto es C por 1 más I por A la T1. Entonces, nosotros tenemos I, tenemos A, tenemos B, queremos saber J. La capitalización no la tenemos tampoco, pero, o más bien el capital inicial no lo tenemos tampoco, pero si igualamos aquí, C y C se cancelan porque está multiplicando de los dos lados, siempre y cuando C no sea cero, pero estamos suponiendo que sí están invirtiendo algo, ¿no? Ahora, T1 y T2, podemos sacar raíz T1, por ejemplo, o bueno, de hecho sería más conveniente sacar raíz T2. Y entonces de este lado quedaría T1 entre T2. Pero eso lo que hace es que nosotros podemos
suponer que T2 es igual a 1. Entonces, eso es por una situación matemática que hace que T1 entre T2 sea lo mismo que suponer que T2 es igual a 1. Pero el chiste es que nosotros podemos suponer que T2 es igual a 1. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es sacar nuestra capitalización en una cantidad de tiempo equivalente a la capitalización del otro, de la equivalencia que queremos. Entonces vamos a hacer ejemplos y va a quedar esto, yo espero, mucho más claro. Pero entonces T2 es igual a 1, por lo tanto esto quedaría como, de hecho voy a intercambiarlos para que quede esto del lado izquierdo. Simplemente es 1 más JB es igual a 1 más IA elevado a la T. Y pues como T1 y T2, pues ya T2 lo hicimos igual a 1, pues ya nada más le voy a poner T. Entonces, esto simplemente despejo a J y queda J igual a 1 más IA, que a IA simplemente le voy a poner P a la T para que corresponda esto con lo que siempre hacemos. A eso le restamos 1 y luego eso lo dividimos, lo multiplicamos por 1 entre B. O sea, por 1 entre B. Que este 1 entre B le voy a llamar simplemente F. Y F, entonces, pues, ¿qué significan todas estas letras que quedaron aquí al final? Porque pues hice algunas modificaciones a cómo le llamaba a las cosas, pero es para que quede una fórmula mucho más limpia. Entonces, esta es la fórmula. ¿Y qué significan todas las cosas? A ver, P va a ser la tasa o el porcentaje, pero bueno, lo ponen con numeritos, la tasa y, pero ya en unidades de la capitalización. ¿Ok? Entonces, la tasa I está en unidades de la capitalización. La tasa I, pero en unidades de la capitalización. Por ejemplo, aquí P, pues era 9.8%. Te lo dan anual, siempre te lo van a dar anual, pero dividimos entre 12 y eso nos dio a nuestro P, porque lo convertimos de anual, del porcentaje anual, lo convertimos a mensual. Entonces, porque esa era nuestra capitalización. Entonces, P es ya nuestra tasa I, ya la convertimos a unidades de la capitalización. Es decir, si su tasa se las dan en años, pero la capitalización es mensual, pues dividen entre 12 para que les den meses. Si su capitalización es semestral, entonces dividen entre 2 porque hay 2 semestres en un año para que ya les quede su porcentaje o su tasa semestral. Ahora, el tiempo T, nuevamente, para que esto sirva, tiene que estar todo en unidades de la capitalización. Pero, ¿qué cantidad de tiempo ponemos aquí? Pues lo que explicaba es que es la cantidad de tiempo de la segunda capitalización. Entonces es tiempo de la segunda capitalización, o sea, la capitalización a la que queremos hacer nuestra equivalencia. Espero que en los ejemplos se vea mucho más claro. Entonces es el tiempo de la segunda capitalización, pero por supuesto en unidades de la primera capitalización. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esta capitalización que nos dan. Entonces el tiempo va a ser el de la capitalización a la que queremos sacar la equivalencia. ¿Ok? Y F simplemente va a ser un factor de conversión para que la tasa sea anual. Entonces, para comparar nuestras tasas, siempre tienen que estar en términos de la tasa anual. Entonces, a ver, esta es la fórmula que, pues si son de mi clase, de la clase que doy,
por favor anótenla. Viene una fórmula mucho más compleja en las notas, pero es porque yo prefiero que hagan sus conversiones y más parte del procedimiento como previo y que no nada más metan todo a la fórmula, porque si les pongo la fórmula se van a espantar. Tiene un montón de cosas. Es una cosa así como, de hecho, a ver, J igual a 1 más I entre M elevado a la M entre N menos 1 por N. Entonces, aquí la diferencia es que meten estas variables M y N, que son la cantidad de capitalizaciones de J y de I, o sea, de la cantidad de capitalizaciones anuales respectivamente. Entonces, pues, una fórmula u otra se puede usar, pero en realidad es lo mismo. Es lo mismo, la diferencia es que aquí yo le puse, en vez de I entre M, le puse P, en vez de M entre N le puse T, y en vez de N, pues le puse aquí F, ¿no? Un factor F. Yo prefiero que ustedes vean una fórmula sencilla y que piensen qué es lo que tienen que meter. Y que piensen qué es lo que tienen que meter en cada parte. Y bueno, a lo mejor la fórmula, en vez de J, podríamos ponerle TEC, de tasa equivalente, igual a, bueno, 1 más P a la T menos 1 por un factor. Entonces, tasa equivalente. Ok. Ajá, tasa equivalente en vez de J. Vamos a hacer entonces ejemplitos. A ver, el propósito de la tasa equivalente básicamente es que ustedes se den cuenta de qué le conviene más hacer a ustedes o a su cliente en términos de dónde invertir. Entonces, hacemos la tasa equivalente para comparar peras con peras y manzanas con manzanas y no estar comparando mal como aquí, ¿no? Que aquí estábamos comparando a lo mejor dos intereses, pero con capitalizaciones distintas, entonces realmente eso no se puede comparar así directamente. Entonces, ¿qué les parece si tomamos las tasas verdaderas de esta inversión que se llama CETES, que son certificados de tesorería, que básicamente es prestarle dinero al gobierno de México para que después te devuelva más dinero? Tenemos CETES a 28 días, a 91 días, a 182 días y a 350 días. Y me parece que ahí toman el año real, no el año comercial, aunque no estoy súper seguro de eso. Pero para simplificar un poco cómo lo vamos a hacer, digamos que esto va a ser CETES a 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año. Y las tasas que tenemos son 11.04%, 11.48, 12.07 y 12.09. Y aquí este salto solamente poner 0.2 porcentaje de puntos porcentuales de diferencia se me hace ahí un poco como que me parece que no necesariamente va a ser más rentable esta que esta. Pero bueno, no sé. Tendríamos que hacer la transformación y entonces lo que vamos a hacer es pasarlo todo. Vamos a sacar la tasa equivalente. Entonces, esta es la tasa que te dan, ¿no? Tasa. Entonces, esta tasa es capitalizaciones mensuales, esta tasa es capitalizaciones trimestrales, capitalizaciones semestrales y capitalizaciones anuales. ¿Qué les parece si pasamos todo a... Vamos a hacer la tasa equivalente a 6 meses? ¿Cuál es la tasa equivalente a un semestre? Porque, ¿por qué no? Lo más trivial sería hacer toda la tasa equivalente a 1 año, pero vamos a hacerla a la tasa equivalente a 6 meses en porcentaje para practicar. A ver, la que les puedo decir es que esta se va a quedar igual.
Sí, la tasa, esta ya está en capitalizaciones semestrales, no hay que hacer nada porque ya está en su equivalencia. Pero si nosotros tenemos 11.04%, entonces el primero es este. Ese es el primero que vamos a hacer. Tenemos 11.04% mensual, perdón, con capitalizaciones mensuales. La pregunta es, ¿cuál es su tasa equivalente semestral? Entonces vamos a sacar la tasa equivalente a 11.04% con capitalizaciones mensuales, pero vamos a sacar si fueran capitalizaciones semestrales. Entonces, la tasa equivalente, tenemos que hacer esto. 1 más P a la T menos 1 por una cosa. Ok. Nosotros tenemos que son capitalizaciones mensuales. Entonces, nosotros vamos a tener que convertir este porcentaje, que ese porcentaje, por supuesto, está en años. Aquí, o sea, en la página no lo dice, pero todos los porcentajes que les den, aunque sea a la capitalización que sea, es anual, siempre. Entonces, bueno, en este caso, a menos de que digan lo contrario. Entonces nuestro porcentaje P pues va a ser, a ver, el 11.04 ya lo voy a convertir a 0.1104 entre 12. ¿Ok? Lo convertimos a meses. ¿Y por cuánto tiempo? Pues la cantidad de tiempo, según lo que les escribí aquí, es el tiempo de la segunda capitalización, de la equivalencia que quieren sacar. Como estamos sacando la equivalencia a 6 meses, entonces el tiempo va a ser 6 meses. Y aquí queda cómodo y por eso está bien que sea lo primero que pusimos, porque en 6 meses pues lo podemos escribir fácilmente. En términos de meses, pues nada más son 6. Entonces, este tiempo T tiene que estar en meses, porque es esta capitalización la que estamos haciendo. Pero la cantidad de tiempo es la de la equivalencia que estamos sacando. Eso menos 1. Y por último, ¿cuál es este F? Bueno, aquí nosotros estamos haciendo todo en meses, pero estamos sacando una tasa que se está calculando en un periodo de 6 meses. Es decir, nosotros, esta tasa que va a salir aquí va a ser una tasa correspondiente a 6 meses. ¿Sí? Porque aunque todo está en mensual aquí, como estamos aquí elevando a las 6, nosotros estamos sacando cuál sería nuestra tasa o nuestro interés después de un periodo de 6 meses. Pero como nosotros queremos que todo sea anual, que nuestras tasas siempre las tenemos que poner anuales, entonces aquí tenemos que multiplicar por 2, porque pues hay 2 semestres en un año. Entonces multiplicamos nosotros por 2 para ya convertir esta tasa que es una tasa semestral, la multiplicamos por 2 para que sea anual. Y eso vamos a tener que hacer en todos estos problemas, ya que siempre vamos a estar convirtiendo a semestral. Pero entonces, si meto esto a la calculadora, aquí tengo que esto va a dar 0.11, bueno, dice 297 y luego un 0. Si fueran mis alumnos, les diría que aquí redondeé nada más a 4 decimales, pero como aquí hay un 7, entonces esto sube y entonces el 9 sube a, pues básicamente el 29 subiría a 3, entonces sería 0.113, pero, o 30, pero no lastima poner decimales de más. Después aquí viene un 0, entonces pues ya redondeo así. Entonces es 11.297%. Así que aquí queda 11.297%. Entonces, pues de aquí a aquí, bueno, voy a borrar el porciento porque aquí ya estoy diciendo que lo estoy poniendo en porcentaje. Pues sí conviene más
si nosotros vamos a hacer una inversión por lo menos 6 meses, meterlo a 6 meses, porque haciendo la comparativa, pues sí creció, que es lo que cabría esperar. Bueno, vamos a hacer ahora la conversión, la equivalencia de 3 meses, capitalización trimestral a 11.48%. Vamos a sacar su tasa equivalente semestral. Entonces, siguiente, 11.48 capitalización trimestral. Y entonces, ¿cuál es su tasa equivalente semestral? Nuevamente, vamos a sacar la tasa equivalente semestral de esta inversión. La fórmula es la misma, como siempre. Menos 1 por nuestro factorcito. Y entonces esto es 1 más. Ahora P, tenemos que transformar nuestro porcentaje a cuál es su equivalente trimestral. O sea, cuál sería la tasa trimestral que tendríamos. Entonces 11. Bueno, de hecho voy a poner de una vez 0.1148. ¿Sí? O sea, esto entre 100, el porcentaje ya lo convertimos al número, bueno, lo tenemos que multiplicar por algo, dividir entre algo. Si nosotros, si esto es anual, entonces lo queremos convertir a trimestral. ¿Cuántos trimestres hay en el año? Pues hay 4. Entonces lo voy a dividir entre 4 para saber cuál es el interés trimestral que hay. Y bueno, lo divido entre 4 porque hay 4 trimestres en el año. Ahora, vamos a elevar a la cantidad de tiempo, que el tiempo es el tiempo al que estamos sacando la equivalencia. Entonces, el tiempo es un semestre. T es un semestre, pero no podemos poner T igual a 1 porque tiene que estar en unidades de nuestra capitalización. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos trimestres son un semestre? Y pues la respuesta es 2, ¿no? 2 trimestres. Si es más difícil sacarlo, trimestres, de hecho, ahorita quiero que hagamos uno en el que la conversión a lo mejor va a ser un poco más difícil. Pueden hacer una regla de 3. Podría ser, por ejemplo, si una semana son 7 días, entonces, ¿cuántas semanas son un semestre? ¿No? Entonces, pues ya tendrían que hacer su regla de 3 y eso lo vamos a hacer al ratito. Pero ahorita T va a ser igual a 2, ¿sí? 2 porque son 2 trimestres. Tiene que estar en nuestra capitalización y es la cantidad de tiempo de la equivalencia que queremos sacar. Menos 1 por F. F nuevamente es igual a 2 porque hay 2 semestres en el año. Queremos convertir esto que va a salir una tasa semestral. Queremos convertirla a años. Entonces nuevamente multiplicamos por 2. Exactamente el mismo razonamiento que acá. Y da 0.11644. Bueno, es 44, pero luego tiene un 7, entonces voy a poner 45, redondeando hacia arriba. Entonces esto es 11.645%. Entonces vamos a tener que esto es 11.645%. Entonces, pues sí, aquí ya podemos comparar este con este, porque aunque sus originales estaban en un mes y en 3 meses, ya los pasamos los dos a su equivalente semestral. Entonces, sí los podemos comparar en este sentido. Entonces, sí conviene más invertir a 3 meses, o sea, CETES a 3 meses que CETES a un mes, pero conviene todavía más invertir en CETES a 6 meses, suponiendo que la tasa no cambie, ¿verdad? Porque las tasas de CETES cambian frecuentemente. Y ahora vamos a convertir un año. Entonces, quise que nuestra tasa a la que íbamos a sacar nuestras equivalencias
fuera una cosa que estuviera aquí en medio, para que una la vamos a bajar de anual, la vamos a pasar a semestral, su equivalencia semestral, y otra la subiéramos. Entonces, pues, ¿qué pasa si tenemos una tasa que tiene capitalizaciones anuales y la pasamos a semestral? Entonces, tenemos 11.09 con capitalizaciones anuales y queremos sacar su tasa equivalente semestral. Entonces, nuevamente es la misma fórmula. Lo que cambia entonces es nuestro P y nuestra T. Y como en este caso nosotros tenemos capitalización anual y nuestra tasa de intereses nos la dan anual, entonces aquí P simplemente es esta tasa. Entonces 0.11, perdón, es 12, ¿no? 1209. 1209. ¿Y a cuánto lo vamos a elevar? Pues nosotros queremos que T sea equivalente a un semestre, porque esa es nuestra equivalencia que queremos sacar, pero tiene que estar en unidades de nuestra capitalización, o sea, tiene que estar en años. ¿Cuánto es un semestre en años? Pues es un medio, ¿sí? O sea, 0.5 si prefieren. ¿Sí? Medio año es un semestre, entonces nuestro semestre lo tenemos que pasar a años para ponerlo en nuestra fórmula, porque tiene que estar siempre en la capitalización que estamos sacando. Entonces lo elevamos esto a la 1 medio o a la 0.5, lo mismo que sacar raíz cuadrada, por cierto, menos 1, y nuevamente esto va a ser una tasa que va a corresponder a un semestre. Entonces, para convertirla a años y que sea una tasa anual, que es en lo que tienen que estar todas nuestras tasas, tenemos que multiplicar por 2 nuevamente. ¿Y eso cuánto nos da? La respuesta puede que les sorprenda, da 0.11745, más o menos, que es 11.745%. Cabe esperar que si nosotros vamos a sacar una equivalencia a un periodo de tiempo menor, baje la tasa. Y si nosotros queremos sacar una equivalencia a un periodo de tiempo mayor, o sea, de trimestre pasamos a semestre, aquí por ejemplo, semestre es más tiempo que trimestre, suba la tasa. Entonces, cabe esperar que de 12.09 baje. Lo que yo no esperaba es que bajara tanto, 11.745. 11.745. O sea que sí conviene más invertir en CETES a un año que a 3 meses o que a un mes, pero parece que a 6 meses es lo que, pues, si lo dejan un año entero, más rendimiento les va a dar en realidad, lo cual es muy interesante en mi opinión. Pero bueno, hay una razón por la que ustedes podrían querer dejarlo a un año y no a 6 meses nada más, y la razón es porque si lo dejan a 6 meses, cuando termine ese periodo, cuando termine el semestre y ustedes reinviertan, lo que estamos asumiendo aquí es que la tasa sigue igual, que la tasa sigue siendo 12.07. Pero si les bajan la tasa, entonces pues ya bajaría su rendimiento final. En cambio, si lo dejan a un año, les van a respetar esta tasa pues por todo el año, ¿no? Entonces, esa es una razón por la que, aunque si ustedes hacen los cálculos, esto es mejor, por la que podrían decir, a lo mejor un año me conviene más porque quién sabe, el CETES ahorita está súper alto. A lo mejor la siguiente vez que me entere, lo vuelven a bajar, ¿no? Lo vuelven a poner a lo que está normalmente, que es que es menos de 8%. Entonces, esa puede ser una razón por la que tenga sentido, de todas formas, ponerlo a un año. Pero bueno, si nosotros nos quedamos con las equivalencias, la que les da mejor rendimientos en realidad es esta, porque lo estamos ya comparando con sus tasas equivalentes. Y la última que les quiero poner,
Hay una, esto es real. Esto lo estoy sacando de CETES a 28 días, 91, etcétera, como están hoy según el internet. Pero hay una que me llama la atención, que es la de Hey Banco. Esta que les da Hey Banco, no estoy patrocinado ni nada, pero me parece que la inversión Hey que tienen en Hey Banco es la que mejor rendimiento les da de entre los bancos. Está dando 10%, que van a decir, bueno, 10% es mucho más bajo que estos, pero tiene capitalizaciones semanales, o sea, cada 7 días, ¿no? Entonces, pues yo me pregunto si nosotros vamos a, ¿qué les parece si sacamos cuál sería su tasa equivalente en 6 meses para ver mejor que cuál de estas es la de Hey Banco, si es que es mejor que alguna, ¿no? Entonces, esa es una duda genuina que yo tengo. Entonces, pues hagámoslo. Tenemos 10% capitalizaciones semanales. ¿Cuál es su tasa equivalente? Pues ya que tenemos todas en semestrales, pues ¿cuál es su tasa equivalente semestral? Fórmula. A ver, y aquí va a ser a lo mejor un poco más difícil de sacar, sobre todo, bueno, P y tal vez el tiempo, porque semanas no es un múltiplo sencillo de un semestre. Acá nosotros teníamos meses, que pues obviamente 6 meses es un semestre, trimestre, que pues obviamente 2 trimestres son un semestre, años, que obviamente medio año es un semestre. Pero, ¿cuánto es tanto P como T? No son tan triviales de sacar si lo hacemos semanal. Entonces, a ver, aquí sí vamos a hacer una regla de 3. ¿Qué les parece? Y estoy casi seguro de que Hey está considerando al año comercial, no al año real. Quiere decir que está considerando que cada mes tiene 30 días exactamente, sin importar si es febrero o cualquier otro día. Y pues eso hace que un año tenga 360 días, ¿verdad? Porque son 12 meses, 12 por 30, 360. Entonces, normalmente un año tiene 365 o 366 si es bisiesto días, pero en el año comercial se considera así, y estoy bastante seguro de que en Hey se considera año comercial. Por lo general, si no les dicen, es comercial como se está considerando. Porque pues les conviene más pagarte solo 360 días que pagarte todos los 365 días del año, ¿no? Ok, si nosotros tenemos que 10% corresponde a un año, o sea, a 360 días, y una semana corresponde a 7 días, entonces, ¿qué porcentaje le corresponde a 7 días? Ese porcentaje es nuestro porcentaje P, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestro porcentaje o nuestra tasa P esté en la capitalización que queremos. Entonces, queremos que esté en semanas, nuestro interés queremos que esté en semanas, o sea, en 7 días. Entonces, aquí es en donde puede convenir entonces hacer la regla de 3. Si nosotros ponemos nuestra tablita de esta manera, en la que ponemos equivalentes así y equivalentes así, es decir, porcentaje, porcentaje, días, días, pero 10% es a 365 días. ¿Cuánto es a 7 días? Entonces esa es la forma como normal de pensar en la regla de 3. Nosotros entonces multiplicamos los que están cruzados y dividimos entre el que queda. O sea, los que están cruzados me refiero a el que no tiene el signo de interrogación. Entonces 7 por 10 entre 360. Así que voy a poner esto aquí. Bueno, de hecho, en vez de poner 10%, podemos poner 0.1 directamente. Entonces eso lo voy a poner aquí. 1 más. Y entonces P va a ser 0.1 por 7 entre 360. Para meterlo todo junto a la calculadora.
Aunque claro que ustedes podrían hacerlo y entonces ya sacan a su porcentaje P y lo meten ahí. Nada más pongan suficientes decimales. Y ahora nuestro tiempo T. Nuestro tiempo T tiene que ser un semestre. Entonces, a ver, ¿cuántos días son un semestre? Pues como estamos nosotros tomando año comercial, entonces un mes tiene exactamente 30 días, por lo tanto un semestre tiene 30 por 6, que son 180 días. Entonces, déjenme borrar lo que dice semestre porque nosotros entonces queremos sacar cuántas semanas son. ¿Cuántas semanas son un semestre? Entonces, esto es un semestre, pero lo convertí a 180 días porque lo que sí sabemos es que 7 días son una semana. Entonces, si 7 días son una semana, ¿cuántas semanas son 180 días? O sea, un semestre. Y ese es el tiempo que nosotros vamos a poner. Nuevamente, entonces, aquí pues una regla de 3 es lo que me parece más sencillo de pensar. Entonces, pues, por entre o sea, simplemente es, bueno, 180 por 1 es 180, entonces 180 entre 7. 180 entre 7. Entonces ya tenemos nuestro porcentaje en semanas, ya tenemos nuestro tiempo, que es un semestre en semanas, un semestre porque nuestra tasa equivalente la estamos haciendo semestral. ¿Cuál es la equivalencia semestral? -1, y pues nuestro factor F nuevamente es, como nosotros estamos sacando una tasa semestral, entonces esto que va a quedar aquí va a ser una tasa en semestre, en un semestre, pero nosotros queremos convertirlo a la tasa anual porque, pues, de nuevo, todas las tasas por convenio las vemos como tasas anuales, pero pues ya va a ser su equivalencia, su tasa equivalente semestral. Y me da 0.10244, o sea, 10.244%. Entonces sí subió. Esa sería la equivalencia semestral. Entonces, si nosotros convertimos 10% capitalizables semanales o con capitalizaciones semanales a cuál es su tasa equivalente semestral, da 10.44, que, como les digo, sí subió bastante. O sea, 1.244 no es para menos, pero sigue estando por debajo de todas estas. Así que pues yo creo que voy a empezar a invertir en CETES en vez de en HEY. Supongo que HEY, la ventaja que tiene, aunque es un porcentaje menor, es que pues tú lo puedes sacar cada semana. No tienes que esperarte todo el mes para poder tener tu dinero de regreso. Entonces tiene esa ventaja. Y pues sí, son capitalizaciones semanales, así que pues realmente su tasa equivalente es un poquito mayor, pero sigue siendo menor que las opciones de CETES. Entonces, pues bueno, ese es el tema de tasas equivalentes y esos son los ejemplos. Entonces, pues así se saca la tasa que correspondería a capitalizaciones en otro periodo de tiempo diferente. Y pues lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Nos vemos en la siguiente. Bye.